Hola, soy Aye. En el VIP de hoy vamos a remontarnos al pasado para revivir uno de los pleitos más complicados entre estrellas de Disney. Bienvenidos al ring, Miley Cyrus vs Selena Gomez. Todo comenzó por el año 2007, año muy difícil para algunos, pero grandioso para otros. Miley Cyrus era la adorable Hannah Montana, Selena Gomez era la estrella de los hechiceros de Waverly Place y Demi Lovato completaba el Disney Squad con ellos, sí, los Jonas Brothers en Camp Rock. Nota al pie, Selena hizo una participación en la primera temporada de Hannah Montana como Michaela, némesis de Hannah. Premoniciones Disney. Primero, en esta historia vimos nacer al ship Niley. Sí, Nick Jonas y Miley Cyrus, un solo corazón, en 2006. El primer beso de Nick fue con Miley Cyrus y ese beso sucedió enfrente del California Pizza Kitchen en Hollywood. Cute. Dato importante, ellos se enamoraron, pero para la prensa y el público en general, ellos eran solo amigos. De hecho, Miley, en su autobiografía Miles to Go, le cambió el nombre a Nick por Príncipe Encantador para que nadie se enterara que era él. Pero en 2007, Nick dejó de ser Prince Charming y la novela Niley terminó. Y en menos de un mes, Nick Jonas ya le estaba entregando su corazón a nada más y nada menos que a Selena Gomez. Porque antes de Jelena existió Nelena. En agosto de 2008, Miley le contó a la revista Seventeen que ella había quedado destrozada después de la separación y que había terminado llorando en el piso de la cocina tipo Amy Winehouse. También en 2008, Miley lanzó la canción Seven Things, cuya letra decía algo como 7 cosas que odio de ti, que eres presumido, que eres inseguro, tus juegos, que me quieres a mí, pero te gusta ella. Y la canción era para Nick Jonas. Y si alguien tenía alguna duda, él lo confirmó en el 2018 en una entrevista. Ay. Stop. ¿Este no es el very important pleito de Miley versus Selena Gomez? Sí, y ahí va. La pelea comienza oficialmente en julio de 2008 y Miley es la encargada de iniciarla. Puntos por iniciativa, quizás. Selena y Demi estaban en un punto máximo de amistad. Tenían un blog en YouTube donde hablaban de muchas cosas. ¿Y saben quién creyó que era una buena idea hacer un video burlándose de ellas? Sí, la inigualable Miley Cyrus. Oh, Miley. Miley, Zero Chills, grabó un video junto a su bailarina Mandy Jyrux, igual que el video de Selena y Demi. Yo. Poco tiempo después, en una entrevista con Popstar Magazine, Miley pidió disculpas por la imitación y se defendió diciendo que en el cartel decía que esto era una parodia y que encima ellas recomendaban ir al canal de las chicas. Gran collab Miley. Selena no dijo nada acerca del video, pero quedaba claro que habían dos puntos de tensión entre ella y Miley. Uno era Nick Jonas, el chico del que ambas gustaban, y el otro era Demi Lovato, que conocía a Selena desde que eran mini, y en ese momento eran besties, nivel dios, lo que hizo que Miley se sintiera un poquito excluida de las Disney Girls, según los rumores de la época. Después de varios meses de novios, el amor entre Nick y Selena se terminó y ambos se fueron por caminos separados. Nelena parties over. Y a partir de ahí, la historia del triángulo amoroso entre Miley, Selena y Nick empezó a volverse nebuloso. Sabemos que después de terminar con Selena, Nick volvió con Miley, aunque el flashback duró pocas semanas. Y después de eso, Nick volvió con Selena, aunque eso tampoco duró mucho. Se preguntarán por qué no supimos nada de esto antes. Bueno, pues nos enteramos recién en el 2018 cuando Demi Lovato y Nick Jonas participaron de un episodio de Carpool Karaoke. Bueno, basta de Nick Jonas, porque en el medio de este pleito hubo otro boy. Sí, estoy hablando de Justin Bieber. De Bieber. Escucharon muy bien, porque antes de Jelena podría haber existido Jailin. En mayo de 2010, Miley Cyrus y Justin Bieber fueron descubiertos saliendo de un restaurante en Los Ángeles. Los paparazzis le preguntaron a los supuestos amigos si eso se trataba de una próxima colaboración o algo así, a lo que Miley contestó: maybe, tal vez. No se sabe nada de lo que pasó entre ellos dos y Miley siempre negó que ellos hayan tenido algo. Pero ya todos sabemos muy bien de quién estuvo enamorado Justin Bieber por muchos años, ¿verdad? Esto sigue y nos vamos a junio de 2014. Durante el paso de la gira de Miley por Milán, ella reveló todo lo que sentía hacia Selena cuando un fan le tiró un cartel con la cara de Selena Gomez y ella le dedicó la canción F.U. muy enérgicamente a la Selena de cartón. Algo así como un ninja. Chao. En enero de 2015 volaron chispazos en aquel ambiente inhóspito de Instagram.
precisamente cuando Selena Gómez subió una selfie toda maquillada, sexy, con el pelo suelto, escotada. Linda, linda, linda. Días después Miley subió una selfie muy escotada, sexy, tirando un beso muy irónico, imitando a Selena. Acompañándolo con una leyenda que decía: ¿será que si muestro mis boobies gano más seguidores? Smilers y Selenators comenzaron una nueva guerra mundial en los comentarios de ambas fotos Y finalmente Selena contraatacó. Y Selena hizo lo siguiente: llamó a un amigo y se sacó una foto con él, que después él posteó en sus redes sociales, con la lengua afuera, igualita a Miley en la era de Bangers. y este fue el Insta Moment Miley What's Good de Selena Gómez. Miley respondió al shade citando Music and the Beat, la canción de Justin Bieber con What's Good, Nicki Minaj, en un tweet que decía: Winner, but I gotta keep my eye for the leaner. o sea, usó una canción de Justin Bieber, el ex, donde insinuaba a Selena Gómez para tirarle shade, y en el medio Nicki Minaj, todo muy complicado. En el 2016, finalmente Selena puso sus sentimientos sobre la mesa en una entrevista con la revista W, donde dijo: Miley y yo nunca nos peleamos, nos gustó el mismo chico, sí, Nick Jonas a los 16. Ahora estamos completamente enfocadas en nuestras propias vidas. Fin del comunicado. Y esto parece ser cierto, porque en junio de 2018, el estilista Stefano Gabbana, cofundador de Dolce & Gabbana, Comentó en una foto de un montaje de Selena luciendo varios vestidos rojos del perfil Catwalk Italia: ella es tan fea. O sea, ¿Qué le pasa, señor? a lo que Miley se unió a los Selenators y comentó en una página de Smilers: lo que dijo este señor es mentira y es una tontería. Ella está súper fucking bien. a principios de 2019, Miley subió una tanda de stories vintage muy graciosas, entre las que aparecían unas con Selena y Demi Lovato cuando eran muy chicas. Como esta historia en la que están ellas en una gala de premios y Miley pone Todo muy raro. y abajo aclara: estoy hablando de mis botas azules, chicos. Después subió otra de ella con una revista que tenía en la portada a Selena Gómez y la leyenda que decía: mujeres apoyando a mujeres. Y luego de todo esto, Miley terminó este Throwback Party con un video de ellas dos cantando Seven Things muchos años atrás, a lo que Selena contestó Such Babies y Miley Yes y Demi Iconic. Un claro mensaje de que ahora está todo más que bien entre las Disney Girls, y este fue el pleito Miley Cyrus versus Selena Gómez. Compartan este video con todos sus amigos y no tan amigos, porque Selenators y Smilers hay por doquier. No se olviden de suscribirse al canal de TNT y dejar en los comentarios cuál es el pleito que les gustaría ver. Soy Aye, chao.